Muy buenas tardes, queridos amigos. Pónganse cómodos. Ahora va a comenzar una historia que merece ser escuchada hasta el final. Mi marido y mi suegra se fueron de vacaciones a Japón y a mí me dejaron en casa con mi hijo que era mudo. Pero en cuanto el coche de ellos desapareció tras la verja, él de repente habló: «Mamá, no te tomes las pastillas que te ha dado papá. Está tramando algo malo». El corazón casi se me sale del pecho. Y esto fue lo que resultó ser verdad. Antes de que empiece la historia, por favor denle un me gusta a este video y escriban en los comentarios presente y también de qué ciudad son. Y no olviden suscribirse al canal de Sara Amel para no perderse nuevas historias. ¿Listos para escuchar hasta el final? Entonces empezamos. Mi nombre es Sofía Herrera. Si se detuvieran frente a la valla de forja de 2 metros que rodea mi casa, vieran la flota de coches en el garaje y el jardín impecable que un jardinero cuidaba cada mañana, seguramente pensarían que mi vida es perfecta. La gente a mi alrededor siempre decía lo mismo. Me consideraban la mujer más afortunada del mundo. Heredé joven el patrimonio y la empresa familiar. Me casé con un hombre atractivo y atento llamado Javier y mi suegra doña Pilar parecía una mujer que me quería de verdad. Pero tras los muros de esta lujosa casa en mi vida ideal, había una grieta que me dolía en el corazón cada día. Esa grieta se llamaba Mateo, mi único hijo. Mateo tenía 7 años. Era un niño precioso con unos ojos grandes y redondos que siempre observaban con atención todo lo que ocurría a su alrededor. Pero desde que nació hasta ese momento, Mateo no había pronunciado ni una sola palabra. Lo llevé a los mejores pediatras, neurólogos, logopedas y psicólogos infantiles. Todos los informes médicos coincidían en una cosa: sus cuerdas vocales estaban en perfecto estado, sus funciones cerebrales eran normales. Físicamente no era mudo en absoluto. Y aún así, las palabras parecían estar encerradas en lo más profundo de su garganta. A menudo me culpaba a mí misma, pensaba que quizá había trabajado demasiado, que había pasado muy poco tiempo con él, que cuando era un bebé no le había hablado lo suficiente, no había jugado lo suficiente, no había estado a su lado lo suficiente. Aquella mañana el tiempo fuera era espléndido. Los rayos de sol se colaban en el salón a través de las vidrieras, dibujando suaves manchas doradas en el suelo de mármol. Pero dentro de la casa reinaba el ajetreo. Ese día Javier y doña Pilar volaban a Japón. Iban a pasar allí 2 semanas. Javier decía que era un viaje de negocios combinado con un pequeño descanso para su madre, que últimamente se quejaba a menudo de dolores de espalda. ¿Están ya todas las maletas en el maletero?, pregunté, llevando el pequeño bolso de viaje de doña Pilar hacia el vestíbulo. Javier acababa de cerrar la puerta del garaje y se dirigía hacia mí. Sonreía con esa sonrisa cálida que siempre conseguía calmarme. Extendió la mano y me acarició suavemente el pelo. «Ya está todo, Sofía, todo listo. Pasaportes, billetes, maletas, las medicinas de mamá, todo en su sitio», respondió con su habitual voz tranquila. Del comedor salió doña Pilar. Llevaba un elegante vestido de seda y un caro chal sobre los hombros. Se acercó a mí y me abrazó con fuerza. Su perfume penetrante se me clavó en la nariz. «Ay, Sofía, mi preciosa nuera, te voy a echar muchísimo de menos», dijo, dándome unas palmaditas en la espalda. «No te importa que te robe a tu marido un tiempecito, ¿verdad? Te prometo que no será mucho. Además, todo esto es también por el bien de tu empresa, ¿verdad? Javier se va a reunir en Tokio con varios clientes importantes». «Claro que no me importa, doña Pilar, lo entiendo todo. Usted también necesita descansar. Disfruten del viaje y no piensen en la casa ni en el trabajo. Mateo y yo estaremos perfectamente aquí», respondí con una sonrisa sincera. «Qué buena eres». Mi suegra me soltó y se inclinó hacia Mateo, que estaba de pie en silencio junto a mi pierna derecha. Su manita se aferraba con fuerza al borde de mi vestido de casa. Doña Pilar le acarició la mejilla a su nieto, aunque noté en sus ojos una irritación apenas disimulada. «Mateo, la abuela se va. Pórtate bien con mamá. Tu madre ya lo tiene bastante difícil. Se cansa mucho». Mateo la miró sin expresión alguna. No asintió, no sonrió, no extendió los brazos hacia ella, solo se agarró con más fuerza a mi vestido. Doña Pilar se dio la vuelta como si estuviera acostumbrada a la fría reacción de su nieto y se dirigió hacia el coche, cuyo motor ya estaba en marcha en el patio. Javier seguía de pie frente a mí.
Me miró fijamente a los ojos, luego metió la mano en el bolsillo interior de su chaqueta y sacó un pequeño frasco de cristal de color marrón oscuro. Dentro había decenas de cápsulas blancas lisas sin marca, sin etiqueta, sin nombre. Javier tomó mi mano derecha y me colocó el frasco en la palma. ¿Qué es esto?, me extrañé, girando el frasco en mi mano. Son unas vitaminas especiales para ti, Sofía dijo en voz baja y con ternura. Se las he encargado a un médico amigo en Madrid. Últimamente te veo muy pálida y cansada. La casa, Mateo, la empresa. Todo recae sobre ti. No quiero que te pongas enferma mientras no estoy. Miré el frasco, luego los ojos de mi marido. Una calidez se extendió por mi pecho. Qué atento era. Incluso, antes de un viaje al extranjero, con todo el ajetreo de los preparativos, había encontrado tiempo para pensar en mi salud. Gracias, Javier. Siempre te preocupas tanto por mí. Aunque podría haberme comprado yo misma unas vitaminas en la farmacia, dije sonriendo. De repente el rostro de Javier se puso un poco más serio, tomó mis dos manos cubriendo el frasco con las nuestras. No es preocupación, Sofía, es porque te quiero mucho. Prométeme una cosa. ¿El qué toma una cápsula cada noche antes de dormir? No te saltes ni un solo día. La dosis es especial. Debería devolverte la fuerza desde dentro. Si las tomas con regularidad, cuando vuelva, tendrás un aspecto mucho más fresco. ¿Me prometes que las tomarás cada noche? Lo preguntaba con demasiada insistencia. Su mirada era extrañamente tensa, exigente, como si no necesitara solo mi gratitud, sino una garantía firme. Asentí dócilmente. Sí, Javier, te lo prometo. Las tomaré cada noche antes de dormir. En el rostro de Javier reapareció una sonrisa de alivio. Se inclinó, me dio un largo beso en la frente y luego le alborotó el pelo a Mateo. Papá se va a ganar dinero. Campeón cuida de mamá. Mateo seguía en silencio. Sus ojos miraban directamente las maletas que estaban metiendo en el maletero. Javier se dio la vuelta, salió de casa y se sentó al volante. Doña Pilar me saludó con la mano desde el asiento del copiloto. El todoterreno negro salió lentamente del patio, atravesó la verja de hierro que se abrió automáticamente y desapareció tras la curva. El silencio se apoderó de repente de la enorme casa. Yo seguía en el umbral, todavía sosteniendo con fuerza en mi mano derecha el frasco de vitaminas de Javier. Carmen, nuestra asistenta que trabajaba en la familia desde hacía más de 15 años, se acercó desde el salón. Llevaba una escoba en las manos. Miraba en silencio la verja que acababa de cerrarse. ¿Ya se han ido, señora Sofía?, preguntó en voz baja. Sí, Carmen, acaban de salir. Respondí y suspiré profundamente. La soledad ya empezaba a acecharme, pero al mismo tiempo, por extraño que pareciera, sentí un ligero alivio que no podía explicar. Cerca de doña Pilar siempre tenía que ser perfecta. Cada segundo me incliné hacia Mateo con la intención de llamarlo para que volviera a desayunar. Vamos, pequeño, a desayunar. Carmen ha preparado tus tortitas favoritas. No llegué a terminar la frase. De repente sentí un fuerte tirón en el borde de mi vestido. Mateo tiró bruscamente de la tela hacia abajo. Lo miré y vi que el rostro de mi hijo, normalmente tranquilo y casi inexpresivo, ahora estaba tenso. Tenía la mandíbula apretada. Sus ojos redondos miraban fijamente el frasco de cristal en mi mano y luego se alzaron lentamente hacia mi cara. Y entonces el silencio de aquella mañana fue roto por una voz. Una voz clara, fuerte, real, que durante 7 años solo había escuchado en sueños. Mamá. Mi corazón pareció detenerse. La respiración se me atascó en la garganta. Miraba con los ojos desorbitados al niño que tenía delante y no podía creerlo. La mano me temblaba tanto que el frasco casi se me escapa de los dedos. Lo había imaginado. ¿Acaso la nostalgia por su voz me estaba volviendo loca? Mateo, tú has hablado. Mi voz sonó como un susurro ronco. Las lágrimas llenaron mis ojos al instante. Pero en lugar de volver a llamarme suavemente, Mateo levantó su pequeño dedo índice y señaló el frasco con las cápsulas blancas, en mi mano. En su rostro no había la alegría de un niño que por fin podía hablar. En su rostro había terror. Pronunció la siguiente frase con una dicción sorprendentemente clara y una seriedad gélida que me heló la sangre en las venas.
Mamá, no te tomes las pastillas que papá ha preparado para ti. Lo ha planeado todo. Quiere hacerte daño. Mi mundo dejó de girar. El frasco en mi mano de repente se volvió pesado como una piedra. Miré a Mateo, luego a la carretera, vacía frente a la casa. El viento matutino, que justo antes parecía cálido, se convirtió en una corriente helada que me calaba hasta los huesos. A mis espaldas oí cómo la escoba de Carmen caía con un golpe seco sobre el suelo de mármol. Estaba en la puerta cubriéndose la boca con ambas manos. Sus hombros temblaban por un llanto contenido. ¿Qué estaba pasando realmente en mi propia casa? El tiempo pareció detenerse. El ruido del motor del coche de Javier, que hasta hacía poco se alejaba por la carretera, se disolvió y fue reemplazado por un largo zumbido en mis oídos. El aire frío que se colaba por la puerta abierta se sentía como agujas de hielo en mi piel. Todavía estaba en el umbral, mirando al pequeño niño frente a mí. Su dedo seguía apuntando al frasco en mi mano derecha. Sus ojos, que antes parecían tranquilos y apagados, ahora me miraban con tal agudeza que en ellos se leían claramente tanto el miedo como la advertencia. Mateo, susurré. La voz me temblaba tanto que apenas la reconocí. De repente las rodillas se me volvieron de gelatina. Me dejé caer sobre el suelo de mármol, me arrodillé frente a él para que nuestros rostros quedaran al mismo nivel. Cariño, repíteme lo que acabas de decir. Tú puedes hablar, hijo. Las lágrimas ya corrían por mis mejillas. Mis manos temblaban mientras lo sujetaba por sus pequeños hombros. Durante 7 años había rezado cada noche pidiendo un milagro para escuchar a mi hijo llamarme mamá. Pero ¿por qué cuando ese milagro finalmente ocurrió sus primeras palabras sonaron como un cuchillo clavado en mi corazón? Mateo no retrocedió. Me miró directamente con una valentía que nunca antes había visto en él. Sus pequeños labios se abrieron y lenta y claramente repitió: no te tomes esas pastillas, mamá. Papá está tramando algo malo. Papá quiere hacerte daño. Me eché hacia atrás como si me hubiera electrocutado. La respiración se me aceleró, el pecho me oprimía. La razón y el instinto maternal chocaron dentro de mí con tal fuerza que no podía pensar. ¿Cómo era posible Javier, mi marido, que siempre sonreía tan cálidamente, que cada mañana me besaba en la frente, que acababa de darme vitaminas, porque se preocupaba por mi salud? Y estaba tramando algo malo. En medio de mi confusión y pánico oí un sollozo a mis espaldas. Me giré bruscamente. Carmen, una mujer de mediana edad, a la que consideraba casi de la familia, se había desplomado de rodillas en el salón. La escoba yacía a su lado. Se cubría el rostro con sus manos arrugadas y sus hombros se sacudían por un llanto que evidentemente llevaba mucho tiempo conteniendo. Carmen, grité con voz ronca. Mi confusión se intensificó. Carmen, ¿qué está pasando? ¿Por qué habla Mateo? ¿Qué significan sus palabras? ¿Por qué se comportan ambos de forma tan extraña? Después de que Javier se haya ido, Carmen apartó las manos de su rostro. Tenía los ojos rojos e hinchados. Prácticamente se arrastró hacia mí, se inclinó y agarró el borde de mi vestido con manos temblorosas. Perdóneme, señora Sofía, perdone a esta vieja tonta, sollozaba. He pecado contra usted, la he engañado durante tantos años. No tuve elección. Tenía miedo, señora Sofía, mucho miedo. ¿Engañarme en qué? Explíquemelo ahora mismo, estallé. Mi voz se agudizó. El pánico se estaba convirtiendo en desesperación. Carmen levantó su rostro lloroso, me miró, luego miró a Mateo, que ahora se apretaba contra mi mano. Mateo no es mudo, señora Sofía. Nunca lo ha sido, dijo con voz temblorosa pero firme. Durante los últimos 3 años le he estado enseñando a hablar, a leer y a formar palabras en secreto. Practicábamos cada día al mediodía en la despensa detrás de la cocina cuando usted se iba a la oficina o descansaba después de comer. Abrí los ojos como platos. Usted le enseñaba. ¿Pero por qué me lo ocultaba? ¿Por qué Mateo nunca hablaba delante de mí? Los médicos decían. Porque el señor Javier, señora Sofía, interrumpió Carmen bruscamente. En su voz sonaba el dolor y la rabia. Cuando el nombre de mi marido fue pronunciado con ese tono, mi corazón se hundió. ¿Qué pasa con Javier?, pregunté tartamudeando. Carmen respiró hondo intentando recomponerse. Me miró directamente a los ojos. El señor Javier que usted conoce no es la misma persona que es a sus espaldas. Es un monstruo, señora Sofía. Cada vez que usted no está en casa le grita a Mateo.
No soporta a ese niño. Eso es imposible, repliqué rápidamente negando con la cabeza. La negación funcionó por sí sola. Javier quiere a Mateo. A menudo le compraba juguetes. ¿Recuerda el moratón en el brazo de Mateo el mes pasado, ese del que el señor Javier dijo que el niño se había caído por las escaleras? Lo recordé al instante. El moratón en la parte superior del brazo de mi hijo parecía las marcas de unos dedos. En ese momento Javier explicó que Mateo había tropezado y él había intentado sujetarlo, pero lo agarró con demasiada fuerza. Creí su explicación. Esa fue la marca de cómo le apretó el brazo a Mateo, continuó Carmen. Muy fuerte. Lo vi con mis propios ojos desde detrás de la Stora Pras, puerta de la cocina. El señor Javier lo amenazó. Le susurró al oído que si Mateo se atrevía a emitir un solo sonido o a quejarse a usted lo estrangularía, y esa misma noche lo llevaría a un centro de menores. La sangre pareció dejar de circular por mis venas. Sentí náuseas. Un fuerte mareo me golpeó en la cabeza. Por eso le dije a Mateo que fingiera ser mudo, dijo Carmen suplicante. Le enseñé a mantener la boca cerrada cada vez que el señor de la casa estaba presente. Era la única forma de proteger al niño de una crueldad aún mayor. El señor Javier odia a este niño. Señora Sofía, él solo finge ser bueno delante de usted porque necesita su dinero. Bajé la mirada hacia Mateo, mi pobre hijo. Me miraba con los ojos llenos de lágrimas, pero no lloraba. ¿Qué fuerza debía tener ese niño para soportar durante años el miedo, las amenazas y el dolor en su propia casa? En la casa que debería haber sido para él el lugar más seguro del mundo. Perdóname, mamá, dijo en voz baja. Su manita se levantó y me secó las lágrimas de la mejilla. Mateo tenía miedo de papá. Papá es malo. Anoche Mateo oyó a papá hablar con la abuela en el despacho. Papá dijo mamá se dormirá para siempre. Y luego papá y la abuela se quedarían con esta casa. Mi mundo se desmoronó por completo. Los recuerdos de 7 años de matrimonio se arremolinaron en mi cabeza como una película estropeada. Doña Pilar, que con demasiada frecuencia se interesaba por los documentos de la casa. Javier, que constantemente preguntaba por mi seguro de vida. Sus pequeñas excusas para no pasar revisiones con médicos normales, porque él mismo me traía a su médico personal. Todo había sido una ilusión. La jaula de oro, de la que tan orgullosa estaba, resultó ser un matadero preparado de antemano para mí y para mi hijo. Lentamente levanté la mano derecha. El frasco de cristal oscuro seguía en mi palma. Las cápsulas blancas y lisas del interior parecían completamente normales, pero ahora veía en ellas el verdadero rostro de mi marido. Letal, mentiroso, frío. Mi negación desapareció. En su lugar surgió una ola de furia tan gélida y oscura que el dolor de la traición pareció evaporarse. Mi marido no solo me era infiel o era cruel, él junto con su madre estaba intentando matarme. Y lo peor de todo, planeaban deshacerse de mi propio hijo después de muerte. Apreté el frasco con tanta fuerza que los nudillos se me pusieron blancos. Tensé la mandíbula. Lentamente me levanté del suelo, me erguí en toda mi altura y me sequé bruscamente las lágrimas. No era momento de ser una víctima débil, no era momento de lamentar mi destino. Carmen, levántese, dije, con una voz muy tranquila. Demasiado tranquila. Incluso para mí misma, sonó ajena. Carmen levantó la cabeza, me miró desconcertada y se levantó lentamente. A partir de este segundo no habrá más secretos entre nosotros, dije con firmeza, pasando la mirada de ella a mi hijo. Me incliné ligeramente y acaricié con ternura la mejilla de Mateo. Eres un niño muy listo, cariño. Le has salvado la vida a mamá. Te prometo que a partir de hoy nadie volverá a atreverse a hacerte daño, especialmente ese sinvergüenza. Me acerqué a la mesa del salón y coloqué el frasco con las cápsulas venenosas sobre ella como si estuviera presentando una prueba de un crimen. Luego miré la gran fotografía de nuestra boda en la pared. El rostro sonriente de Javier en la foto ahora me parecía repugnante. Decidieron que era una mujer estúpida, a la que simplemente podían quitar de en medio, murmuré para mis adentros, pero lo suficientemente alto como para que Carmen lo oyera. Me volví hacia la asistenta. Carmen, revise todas las puertas y la verja. Todo debe estar cerrado. Necesito llamar a una persona. ¿Quiere llamar a la policía?, preguntó ella con ansiedad.
Negué lentamente con la cabeza. Mi mirada se entrecerró y volvió a posarse en el frasco. Todavía no. La policía necesita más que las palabras de un niño pequeño y un frasco sin etiqueta. Si doy un paso en falso, Javier lo volverá todo en mi contra. Necesito pruebas reales y primero tengo que saber qué veneno es este. Saqué mi teléfono y busqué rápidamente el nombre que necesitaba en mis contactos. Tenía que llamar a Miguel. Era toxicólogo forense y un viejo amigo mío de la universidad. Si alguien podía desvelar el secreto mortal de estas cápsulas blancas sin levantar revuelo era él. El juego acababa de empezar. Querían que muriera en silencio en esta casa. Pues bien, yo me aseguraría de que al volver de Japón se arrepintieran de haberme dejado con vida. Los tonos de llamada en el teléfono sonaban uno tras otro al compás del latido frenético de mi corazón. Estaba de pie en mi despacho personal. Mientras tanto, Carmen le daba el desayuno a Mateo en la mesa. Había cerrado la puerta del despacho con llave a propósito. No quería dejar ni una sola rendija por la que mi plan pudiera desmoronarse. Diga, Sofía, qué sorpresa oírte tan temprano. ¿Qué ha pasado? Una voz grave y familiar sonó por fin al otro lado de la línea. Era Miguel, mi amigo de la universidad, ahora toxicólogo forense, en una de las principales clínicas privadas de Madrid. Miguel, necesito tu ayuda ahora mismo. Es urgente y confidencial, dije sin preámbulos. Mi voz estaba ronca por las emociones contenidas. Hubo una breve pausa al otro lado. El tono ligero de Miguel se volvió serio al instante. Estás llorando, Sofía, te tiembla la voz. ¿Qué ha pasado? Te ha pegado Javier. No puedo contártelo todo por teléfono, Miguel. Pero tengo un frasco con cápsulas blancas. Javier dijo que eran vitaminas especiales, pero sospecho que contienen algo más, algo mortalmente peligroso. Puedes venir a mi casa ahora, antes de ir a trabajar. No me atrevo a salir de casa con este frasco. Dios mío, Sofía. De acuerdo, tranquila. No toques las cápsulas con las manos desnudas. Espérame. Llego en 15 minutos. Colgó de inmediato. Exhalé profundamente. Un poco de alivio se abrió paso en mi pecho. Miguel era una persona en la que podía confiar. No haría preguntas innecesarias hasta que viera las pruebas por sí mismo. Metí el frasco en una bolsa de plástico con cierre hermético que encontré en un cajón del escritorio. No sabía cuán peligrosos podían ser los residuos de la sustancia en el cristal, así que la precaución era necesaria. En menos de 20 minutos, un sedán gris entró en el patio. Yo misma le abrí la puerta. Miguel llevaba una camisa impecable y gafas, y su rostro estaba tenso. Sin decir más de lo necesario, lo conduje al despacho y volví a cerrar la puerta con llave. Coloqué la bolsa con el frasco sobre la mesa de cristal. Miguel frunció el ceño. Sacó de su maletín unos guantes de látex, se los puso y abrió con cuidado el frasco. Cogió una cápsula y la acercó a la luz de la lámpara de escritorio. Forma muy estándar, sin código de lote, sin fabricante, sin marca, murmuró. No son las típicas vitaminas de farmacia Sofía. Estas cápsulas vacías se suelen usar para formulaciones personalizadas en laboratorios o farmacias magistrales donde todo debería estar estrictamente documentado. Mi marido dijo que se las encargó a un médico amigo en Madrid. Me dijo que tomara una cápsula cada noche mientras él estuviera en Japón, expliqué tratando de hablar con calma, aunque el pecho me ardía. Mateo me advirtió que no las tomara. Resulta que puede hablar Miguel. Todo este tiempo Javier lo ha estado amenazando. Anoche Mateo oyó a mi marido y a mi suegra discutir algo relacionado con estas pastillas. Miguel se estremeció. Me miró con los ojos muy abiertos, luego volvió a mirar la cápsula en su mano. ¡Qué horror!, siseó en voz baja. Inmediatamente devolvió la cápsula al frasco y lo cerró herméticamente. Hoy mismo llevaré el frasco entero a mi laboratorio forense privado. Haré un análisis toxicológico completo. Necesito averiguar si es un narcótico, un veneno de acción lenta o un fármaco que inhibe la función de los órganos. Dame un máximo de un día, Sofía, y no hagas nada hasta tener los resultados. Ningún movimiento en falso. Gracias, Miguel. Solo te pido que lo mantengas en secreto, sin registros oficiales en el hospital por ahora. Por supuesto. Cuídate y cuida de Mateo. En cuanto sepa qué mezcla diabólica hay en estas cápsulas, te llamaré de inmediato. Me apretó brevemente el hombro en señal de apoyo y se fue rápidamente.
Después de su partida, volví al salón y me dejé caer en el mullido sofá. La cabeza me pesaba, me masajeé las sienes tratando de unir los hechos que acababan de destrozar mi vida. Señora Sofía, una voz suave me hizo abrir los ojos. Carmen estaba junto a la mesita de centro con una taza de manzanilla caliente. Dejó la taza frente a mí, pero no se fue a la cocina. Su mano arrugada se metió con vacilación en el bolsillo de su delantal. ¿Qué ocurre, Carmen? ¿Ha comido Mateo? Sí, señora Sofía, ahora está dibujando en su habitación. He cerrado las ventanas y la puerta por dentro como me ha pedido, respondió ella tragando saliva. Se notaba que estaba nerviosa. Señora Sofía, quiero darle algo. Quizás sea importante, o quizá no. Pero después de lo que ha dicho Mateo esta mañana, he decidido que debe guardarlo. Puso un pequeño objeto negro sobre la mesa, justo al lado de la taza. Entrecerré los ojos. Era una tarjeta de memoria, una pequeña micro SD. ¿Qué es esto? La encontré ayer por la tarde. El señor Javier me pidió que limpiara a fondo el interior de su coche. Cuando estaba limpiando la alfombrilla, bajo el asiento del conductor, esta tarjeta estaba atascada entre las guías metálicas. Pertenece a Javier, sí, señora Sofía. Si no recuerdo mal, hace 2 días, estuvo trasteando con una pequeña cámara en el parabrisas del coche. La dashcam no funcionaba, y el que esta dashcam. Señor estaba enfadado. Luego estuvo buscando algo en el suelo del coche, pero no lo encontró. Me dijo que la tarjeta de memoria probablemente se le había caído en la oficina, o la había perdido. Cuando la encontré ayer no me atreví a devolvérsela de inmediato. La guardé en el bolsillo por miedo a que se enfadara y me culpara. Cogí la tarjeta de memoria. El corazón se me aceleró. La dashcam del coche siempre grababa no solo el video sino también el audio del interior, del habitáculo. Si Javier y doña Pilar habían discutido mi asesinato en el coche, todo podría estar en esta pequeña tarjeta. Carmen, es usted una mujer muy inteligente. Esto podría ser una prueba contundente. Gracias, dije apretando la tarjeta con fuerza. Ya me disponía a ir al despacho a por mi portátil, cuando un timbre agudo en la verja rasgó el silencio. Carmen y yo nos miramos. Ella se acercó rápidamente a la ventana y se asomó por detrás de la cortina. Es la señora Marisa, la vecina. Trae una fuente. Respiré aliviada. Marisa era una buena vecina, pero en nuestra urbanización de lujo era conocida como la principal fuente de noticias o, para ser más directos, de cotilleos. Sus ojos eran más agudos que los de un halcón. Ningún acontecimiento en nuestro vecindario pasaba desapercibido para ella. Normalmente habría intentado evitarla, pero hoy mi instinto me dijo que debía dejarla entrar. Ábrale, Carmen, que entre. Guardé la tarjeta de memoria en el bolsillo de mi vestido e intenté poner una expresión tranquila en mi rostro. Marisa entró con una amplia sonrisa, vestida con un caro conjunto de seda para estar en casa. Dejó sobre la mesa una fuente de cristal con un flan de huevo casero. Buenos días, Sofía. Perdona que venga tan temprano. Ayer hice demasiado flan y me acordé de que a Mateo le encanta. Así que te he traído un poco, dijo alegremente, y se sentó en el sofá frente a mí sin esperar a que la invitara. Muchas gracias, Marisa. No tenías que molestarte, respondí intentando sonreír con naturalidad. Me miró, luego se inclinó un poco hacia adelante. Su voz se convirtió de inmediato en un susurro conspirador. Su tono habitual antes de un nuevo cotilleo. Sofía, esta mañana he visto salir el coche de tu marido con maletas. Al final Javier se ha ido a Japón, hoy sí acaba de irse. Asuntos de negocios y de paso se lleva a su madre de vacaciones, respondí con calma. Marisa frunció el ceño, miró a derecha e izquierda, como comprobando que nadie nos oía. Solo los dos, él y su madre Sofía. ¿Estás segura? Que yo sepa, los billetes eran para 2. ¿Y qué? Ya sentía que había algo extraño en su pregunta. Marisa suspiró. En su rostro apareció una mezcla de incomodidad y un enorme deseo de contarme algo. Ay, Sofía, no quiero meterme en tu vida familiar de verdad. Ya sabes que no soy de las que les gusta cotillear, dijo. Era una mentira que dejé pasar en silencio. Pero somos mujeres. No quiero que te tomen por tonta. ¿En qué sentido?, pregunté sintiendo cómo se me enfriaban las palmas de las manos. Marisa desbloqueó su teléfono, abrió la aplicación de las cámaras de seguridad y me acercó la pantalla casi a la cara. Ya sabes que la cámara del segundo piso de mi casa
Apunta directamente a la carretera principal frente a la entrada de nuestra urbanización. Pues bien, esta mañana estaba revisando la grabación de anoche, buscando a mi gata que se había perdido, y vi esto. Es unos 10 minutos después de que Javier saliera por tu verja. Me quedé mirando la pequeña pantalla. La nítida grabación en blanco y negro mostraba el todoterreno negro de Javier. Conocía perfectamente la matrícula. El coche se detuvo en el arcén justo pasado el muro de nuestra urbanización. La puerta del copiloto donde iba, sentada doña Pilar, se abrió. Mi suegra se bajó y se pasó al asiento trasero. Un segundo después, desde un pequeño camino lateral, apareció una mujer joven. Llevaba un elegante abrigo largo y arrastraba una maleta de tamaño mediano de un llamativo color amarillo. Javier salió del asiento del conductor. No parecía enfadado ni sorprendido. Al contrario, mi marido sonreía ampliamente. Cogió la maleta amarilla, la metió en el maletero junto a las demás y luego abrió la puerta del copiloto que su madre acababa de dejar libre. La joven se sentó a su lado. El coche arrancó de nuevo y desapareció del campo de visión de la cámara. Mi mundo, que ya se había derrumbado ahora, pareció arder hasta los cimientos. He ampliado la cara de esta mujer a propósito, Sofía, dijo Marisa en voz baja. Abrió una captura de pantalla ampliada. El rostro se veía con bastante claridad. La mujer era muy joven, quizá poco menos de 30 años, piel clara, pelo teñido de un cálido tono castaño y en sus labios una sonrisa de victoria mientras Javier le abría la puerta. Mi suegra, en el asiento trasero, no parecía en absoluto indignada. Al contrario, por la silueta a través del cristal se veía que doña Pilar hablaba tranquilamente con esa desconocida. Estaban conchavadas. Mi marido, mi suegra y su amante. Volaban a Japón con el dinero de mi empresa y a mí me habían dejado en casa con un frasco de veneno. ¿Conoces a esa mujer?, preguntó Marisa, con cautela, rompiendo mi terrible silencio. Tragué saliva. La saliva parecía trozos de cristal. Cerré los ojos por un segundo, reprimiendo el dolor, la humillación y la rabia hirviente. Cuando volví a abrirlos, ya no había lágrimas, solo un vacío helado. No, Marisa, no la conozco, respondí con mucha calma y le devolví el teléfono. ¿Podría pedirte un favor? Envíame esa grabación y la captura de pantalla a mi móvil ahora mismo. Marisa se sorprendió de que no estuviera llorando ni teniendo un ataque de histeria, pero asintió. Claro, Sofía, ahora te lo envío. ¿Tú estás bien? Estoy perfectamente, respondí con una fina sonrisa que no llegó a mis ojos. Gracias por contármelo. Me ha ayudado mucho, muchísimo. Cuando Marisa se fue, me quedé de pie en medio del salón. Pasé la mano por el bolsillo sintiendo el pequeño rectángulo de la tarjeta de memoria que me había dado Carmen. El teléfono vibró silenciosamente. El vídeo de Marisa había llegado. Las sangrientas piezas del rompecabezas empezaban a encajar en una imagen clara. Javier y su madre no solo planeaban un asesinato, ya me habían preparado una sustituta que disfrutaría de mis bienes mientras mi hijo era borrado de la vida. Volví a coger el teléfono. Esta vez busqué el nombre de una persona a la que temía y al mismo tiempo necesitaba más que a nadie. Catalina, mi mejor amiga, y la abogada de lo penal, más dura de la ciudad. Si Javier había decidido jugar con fuego en el infierno, yo me encargaría personalmente de que la puerta de ese infierno se cerrara tras él desde dentro. Pulsé el botón verde de llamada. Catalina no era una mujer fácil. En los tribunales la conocían como la abogada que no dejaba ni una sola oportunidad a su oponente. Si necesitaba a alguien capaz de destruir legalmente a Javier de tal manera que no le quedara ni la más mínima escapatoria, esa era Catalina. Diga, Sofía, qué raro que me llames a mi número de urgencias a estas horas. ¿A quién vamos a demandar?, preguntó Catalina con energía. De fondo se oía el rápido tecleo de un teclado. Seguramente estaba en su despacho. Cata, necesito que vengas a mi casa ahora. Déjalo todo, dije con voz serena, en la que sin embargo se oía la urgencia. Se trata de mi vida y la de Mateo. Trae a alguien de tu total confianza de la policía. Javier y su madre están planeando mi asesinato y ya han preparado a otra mujer. El tecleo al otro lado se detuvo de golpe. Hubo unos segundos de silencio. Cuando Catalina volvió a hablar, su tono bromista había desaparecido. En su lugar sonó la dureza concentrada de una profesional lista para la guerra. Cierra las puertas.
Voy para allá. Me llevo a Héctor. Es detective privado ex policía, un hombre de mi total confianza. Llegamos en 30 minutos. Colgó de inmediato. Dejé el teléfono sobre la mesa y exhalé profundamente. La maquinaria de guerra estaba en marcha. No había vuelta atrás. Exactamente 30 minutos después sonó el timbre. Carmen abrió rápidamente. Catalina entró con un impecable traje de chaqueta, el rostro tenso. La seguía un hombre corpulento con una chaqueta de cuero negra y una mirada tan afilada como la de un ave de presa. Era evidente que era Héctor. Catalina me abrazó fuerte de inmediato, luego me examinó el rostro atentamente como comprobando que no tuviera marcas de violencia física. ¿Estás bien? ¿Dónde está Mateo? Estoy bien. Mateo está en su habitación. Está a salvo jugando, respondí devolviéndole el abrazo brevemente. Luego miré al hombre que estaba detrás de ella. Es el detective Héctor. El hombre asintió brevemente y me estrechó la mano. Héctor a secas, señora Herrera. Catalina me ha puesto al día de la situación general por el camino. Hablemos en un lugar seguro. ¿Qué pruebas tiene? Ya los conduje al despacho, la habitación más insonorizada de la casa. Una vez que la puerta estuvo cerrada, les conté todo de forma tranquila y secuencial, la partida de Javier, cómo Mateo de repente había empezado a hablar y había revelado las amenazas, las misteriosas cápsulas que ahora tenía Miguel, el video de Marisa y la tarjeta de memoria de Carmen. Les di el teléfono con la grabación de Marisa y coloqué la pequeña tarjeta de memoria sobre la mesa de cristal. Catalina palideció de rabia cuando vio cómo Javier recogía a la joven con la maleta amarilla. ¡Qué sinvergüenza! Se lleva a su amante a Japón con el dinero de tu empresa mientras espera que para cuando vuelva ya estés muerta. Este hombre está completamente enfermo. Héctor no mostró ninguna emoción. Miró la tarjeta de memoria con interés. Señora Herrera, tenemos un problema, dijo con calma, lo que contrastaba bruscamente con la ira de Catalina. ¿Qué problema? ¿Acaso estas pruebas no son suficientes para meterlo en la cárcel? Héctor negó con la cabeza. Para la ley no solo se necesitan sospechas, sino intenciones y acciones irrefutables. Si va a la policía solo con el frasco de cápsulas, el abogado de Javier lo rebatirá fácilmente. Dirá que fue engañado por el médico que le vendió el preparado o que no sabía que era veneno. La infidelidad es otra historia, pero no dará el resultado deseado. Javier podría salir rápidamente y volver a ir a por usted o a por su patrimonio. Entonces, ¿qué hago?, pregunté con los dientes apretados. Hay que atarlo con pruebas que destruyan todas sus excusas, respondió Héctor, con firmeza. Su mirada señaló la tarjeta de memoria. Esta es la clave. Si la dashcam grabó su conversación sobre su asesinato, eso será la prueba de la intención. Pero los archivos de la grabadora, si la tarjeta se cayó o se dañó, a menudo están corruptos o encriptados. La llevaré a mi especialista en forense digital para extraer los datos de forma segura y sin dañar los archivos. Haz lo que tengas que hacer, Héctor, dijo Catalina. Se volvió hacia mí. Sofía, mientras esperamos el análisis del doctor Miguel y el audio de Héctor, tienes que actuar. Javier seguramente te vigilará desde Japón para asegurarse de que su plan va según lo previsto. Tienes que hacerle creer que te estás tomando el veneno. Asentí. Entendido. Esta noche seguro que llama por videollamada. Perfecto. Finge. Sé la esposa débil y enferma. Que se sienta un vencedor, dijo Catalina con una sonrisa gélida. Por la noche la casa parecía especialmente vacía. Mateo ya dormía profundamente en su habitación después de un cuento. Carmen estaba en la cocina, ayudándome a prepararme. Frente al espejo del baño me miré. Cogí polvos 2 tonos más claros que mi piel y los apliqué generosamente en la cara y el cuello. Borré el pintalabios y lo sustituí por corrector para que mis labios parecieran pálidos como los de un muerto. Un poco de sombra de ojos marrón oscuro bajo los ojos me hizo parecer alguien que no había dormido en varios días. Carmen estaba en la puerta del baño suspirando pesadamente. Señora Sofía, parece usted gravemente enferma. Ese es el objetivo, respondí fríamente. Me despeiné ligeramente el pelo y me puse un pijama holgado. Exactamente a la hora prevista el teléfono vibró en la mesita de noche. La pantalla se iluminó mostrando el nombre Mi Amor y el icono de una videollamada. Respiré hondo calmando el corazón,
Puse una expresión de agotamiento, me tumbé en la cama, me tapé con la manta hasta el pecho y pulsé aceptar. En la pantalla apareció el rostro de Javier. Llevaba un albornoz de hotel blanco, el pelo ligeramente húmedo. De fondo se veía una lujosa y semioscura habitación de hotel. «Hola, mi amor». «Buenas noches», dijo Javier con su habitual sonrisa dulce, pero sus ojos se entrecerraron al ver mi cara. «Dios mío, Sofía, estás tan pálida». «¿Estás enferma?», tosí suavemente, una tos artificial que había ensayado de antemano. «Hola, Javier». «No sé. Hoy he estado débil todo el día. Me siento mareada. Me pesa un poco el pecho. Supongo que estoy demasiado cansada», dije con una voz baja y ronca. El rostro de Javier cambió. No era pánico por preocupación. En sus ojos brilló por un instante una extraña satisfacción antes de ocultarla rápidamente bajo una máscara de ansiedad. «Pobrecita mía, te lo dije, te exiges demasiado. No toques los asuntos de la oficina por ahora», dijo suavemente acercando la cara a la cámara. «¿Ya te has tomado la vitamina que te di esta mañana?» «Todavía no. Justo iba a tomármela antes de dormir, pero me siento muy rara. Quizá debería llamar a un taxi e ir al hospital. Tengo miedo a ver si va a ser otra vez una infección fuerte o el corazón me está fallando». Lancé este cebo a propósito. En los ojos de Javier brilló la alarma. Su mandíbula se tensó por un segundo. «No», dijo bruscamente. Su voz se agudizó. «Es decir, no vayas al hospital, Sofía. Ya sabes, los hospitales son un nido de infecciones. Ahora además circulan algunos virus. Solo necesitas descanso total en casa». «Pero me cuesta respirar», Javier gemí, fingiendo debilidad. «Es el efecto de la purificación. Tu cuerpo está eliminando las toxinas del cansancio», mintió con tanta fluidez que ni siquiera parpadeó. «Confía en mí». «Bien. No vayas a los médicos. Solo te atiborrarán de químicos que te destrozarán los riñones. Tómate mi vitamina ahora mismo. Mañana por la mañana te sentirás mejor. Prométeme que te la tomarás ahora». En la pantalla del teléfono vi en el espejo del armario detrás de Javier la sombra de alguien. Una silueta femenina pasó junto a la cama. Su amante. Javier al parecer no se dio cuenta del reflejo. Mi mano bajo la manta se cerró en un puño con tanta fuerza que las uñas se me clavaron en la palma. Qué fácil le resultaba a este demonio mentirme a la cara convenciéndome de que me tomara mi propia muerte, mientras su amante se paseaba por la habitación pagada con mi dinero. «Está bien, Javier. Ahora cogeré agua y me tomaré la vitamina», respondí forzando una sonrisa débil. «Buena chica, mi amor. Bueno, descansa. Yo también me voy a dormir. Mañana tengo una reunión con clientes. Te quiero, Sofía». La conexión se cortó, la pantalla se oscureció. Arrojé el teléfono con asco al borde de la cama. Este juego me había agotado demasiado. Me levanté, fui al baño y me lavé inmediatamente la cara con agua fría, frotando bruscamente el pálido maquillaje hasta que la piel se enrojeció. Cuando levanté la cara y me miré en el espejo empañado, ya no estaba la mujer débil y enferma. Estaba Sofía Herrera, una madre dispuesta a quemar el mundo entero para proteger a su hijo. «Disfruta de Japón, Javier, diviértete, porque cuando vuelvas a cruzar el umbral de esta casa te prepararé el infierno perfecto». El sol de la mañana golpeaba mi piel a través de la rendija de las cortinas, pero no sentía ningún calor. No había pegado ojo en toda la noche. Cada vez que intentaba cerrar los párpados en mi mente, aparecía una y otra vez Javier con una sonrisa cariñosa, ofreciéndome el frasco de veneno. Por la mañana bajé al comedor. Carmen ya había preparado el desayuno. Olía a bizcocho casero y a tortilla. Este olor hogareño contrastaba bruscamente con el hedor a mentira que ahora impregnaba toda la casa. Mateo estaba sentado en su silla. Al verme en la escalera dejó la cuchara. «Buenos días, mamá», dijo en voz baja pero muy clara. Esa voz hizo que mi corazón helado se derritiera un poco. Me acerqué a él y le di un fuerte beso en la coronilla. «Buenos días, mi valiente». «¿Has dormido bien?», Mateo asintió. Su mirada limpia ahora me parecía bezzenna. Hice un juramento mental. Por esta voz, por este niño, destruiría el mundo de Javier, hasta la última piedra. Acababa de servirme un té caliente cuando sonó bruscamente el timbre en la verja. Carmen, que estaba limpiando la mesa de la cocina, se enderezó de inmediato y me miró con recelo.
Voy a ver, señora Sofía. Fue rápidamente al monitor del videoportero. 1 minuto después, regresó a paso ligero. Es el doctor Miguel. Tiene una cara muy seria. Ábrale la verja y llévelo directamente al despacho, ordené levantándome de la mesa. Entré en el Prados ad Honortu a Veronale. Despacho, encendí la luz y esperé. 3 minutos después entró Miguel. Llevaba una bata médica blanca arrugada. Era evidente que había venido directamente después de un turno de noche, sin siquiera pasar por casa. Tenía ojeras oscuras bajo los ojos, pero detrás de los cristales de sus gafas ardía una furia contenida. En cuanto Carmen cerró la puerta desde fuera, Miguel arrojó una gruesa carpeta marrón sobre mi mesa. Luego se pasó la mano por la cara, respiró hondo y me miró con horror. Le debes la vida a tu hijo, Sofía. Ese niño acaba de salvarte de uno de los escenarios de asesinato más limpios que he visto en mi vida. Tragué saliva. Mi mano se dirigió a la carpeta. ¿Qué hay ahí, Miguel? Es realmente veneno. Miguel se sentó frente a mí y se inclinó hacia adelante. No es un veneno cualquiera, Sofía. Las cápsulas contienen un extracto en polvo purificado de Digitalis purpurea en pequeñas dosis. En medicina, los preparados de digital se usan para la insuficiencia cardíaca, pero la dosis debe ser muy precisa y bajo estricto control. Si se le administra a una persona con un corazón sano y en un esquema incorrecto, es el arma homicida perfecta. Abrí la carpeta. Dentro había impresiones de resultados de laboratorio, gráficos, cifras y términos médicos que no entendía. Explícamelo en un lenguaje que pueda entender. Mi mirada se detuvo en unas palabras resaltadas en rojo: toxicidad por digital. La sustancia no tiene un olor ni un sabor marcados. Si hubieras tomado una cápsula al día, como te dijo tu marido, no habrías muerto de inmediato. El veneno se habría acumulado gradualmente en tu sangre y en el músculo cardíaco. Tiene un efecto acumulativo, explicó Miguel, señalando un gráfico con el dedo. Al tercer o cuarto día, habrías empezado a sentir una gran debilidad, mareos, pesadez en el pecho, dificultad para respirar. Casi como un agotamiento extremo o alguna infección. ¿Recuerdas que dijo que era una vitamina para recuperar fuerzas? Cuando te hubieras sentido peor psicológicamente, habrías pensado: mi cuerpo está completamente debilitado, tengo que seguir tomando las vitaminas, y habrías seguido. Recordé la conversación de anoche con Javier. Cuando le dije que me costaba respirar rápidamente, me prohibió ir al hospital y mintió diciendo que era una purificación del organismo. ¿Qué? Meticulosamente lo calculó todo. ¿Y qué habría pasado en 2 semanas?, pregunté casi en un susurro. La digital habría alterado la conductividad eléctrica del corazón, continuó Miguel. Su voz se volvió más fría. El ritmo se habría vuelto muy lento e irregular. Lo llamamos arritmia fatal. Al final el corazón simplemente se habría detenido. Muerte cardíaca súbita, susurré, dándome cuenta de todo el horror del plan. Exactamente. Si hubieras muerto mientras tu marido estaba en Japón, él tendría una coartada perfecta. Estaría a miles de kilómetros. Si la policía y los médicos forenses hubieran examinado el cuerpo sin sospechas previas, habrían concluido que la muerte se debió a un paro cardíaco por agotamiento. No habría signos clásicos de envenenamiento: espuma en la boca, convulsiones, quemaduras en las mucosas. Javier habría regresado, interpretado el papel de marido afligido, te habría enterrado y se habría quedado con todos tus bienes. La habitación de repente se sintió vacía. El aire parecía haber sido succionado. Miraba la carpeta del laboratorio e imaginaba mi propia muerte planificada de antemano por el hombre que había dormido a mi lado durante 7 años. No era un crimen pasional, era un asesinato a sangre fría, meditado con una paciencia diabólica. Sofía. Miguel me tocó la mano sacándome de mi estupor. No podemos esperar. Tenemos que ir a la policía. Ahora mismo, con esta carpeta. Es la prueba de un intento de asesinato. Tu marido es un psicópata. Retiré lentamente la mano. No, todavía no, Miguel. ¿Qué quieres decir con todavía no? Ha intentado matarte. Miguel alzó la voz, irritado por mi tono demasiado calmado. Ayer ya hablé con mi abogada y un detective, dije mirándolo directamente a los ojos. Si ahora llevo estos análisis a la policía, Javier tendrá 1000 escapatorias. Contratará a un abogado caro y dirá que fue engañado por el médico que le vendió el preparado. Dirá:
No sabía que era veneno. Quería comprarle vitaminas a mi mujer. La ley necesita una prueba irrefutable de la intención. Miguel se pasó bruscamente la mano por la cara. ¿Y qué piensas hacer? ¿Sentarte aquí y esperar a que vuelva Catalina y su detective están extrayendo la grabación de la dashcam de Javier? Estoy segura de que ahí está la conversación entre él y su madre sobre la dosis y el plan. Sí, combinamos tus pruebas médicas con la grabación de su intención. Javier no volverá a ver la luz del sol fuera de una celda. Miguel guardó silencio durante un largo rato. Me miraba como si me viera por primera vez. Poco a poco la tensión en su rostro fue reemplazada por respeto mezclado con ansiedad. De acuerdo, exhaló finalmente. Guardaré el resto de las cápsulas en una caja fuerte de laboratorio de alta seguridad. Este informe es una copia compulsada. Guárdalo en un lugar seguro. Cuando llegue el momento y necesites mi testimonio como toxicólogo forense, llámame. Me aseguraré de que el tribunal entienda lo monstruoso que es tu marido. Gracias, Miguel. Estoy en deuda contigo. Cuídate y cuida de tu hijo. Y no dejes que ese sinvergüenza sospeche nada. Miguel se levantó, se ajustó la bata y se fue. Después de su partida volví a cerrar la puerta con llave. Cogí la carpeta, me acerqué a la pared. Desplacé un gran cuadro abstracto y marqué el código de la caja fuerte empotrada. Guardé el informe dentro, junto a los documentos importantes de la empresa. Cuando la caja fuerte se cerró con un clic, el teléfono en mi bolsillo vibró. En la pantalla aparecía el nombre de Catalina. Sí, Cata. El corazón volvió a latirme con fuerza. Sofía, ven a mi despacho. Ahora. Sola. Asegúrate de que nadie te sigue. La voz de Catalina era grave y fría. Sin saludos, sin suavidad. ¿Qué ha pasado? Héctor ha extraído el audio. Y Sofía, tienes que oírlo tú misma. Prepárate. Lo que discutían en el coche es mucho más sucio de lo que pensábamos. La conexión se cortó. Me quedé mirando la pantalla durante unos segundos. Luego respiré hondo. Cogí las llaves del coche y salí del despacho con la cabeza bien alta. Javier pensaba que él era el director de mi muerte. No sabía que el guión ya había sido interceptado. Y ahora el final de esta obra lo escribiría yo. El elitista centro de oficinas en el corazón de Madrid se alzaba contra el caluroso cielo diurno. Aparqué el coche en el parking subterráneo, saqué las llaves con los dedos helados y me dirigí al ascensor. Planta 12, el bufete de abogados de Catalina. Mientras la cabina metálica subía, mis pensamientos se arremolinaban. El informe de laboratorio de Miguel de por la mañana ya había sido suficiente para entenderlo. Javier era un asesino a sangre fría. ¿Qué más? Habría grabado la dashcam para que Catalina sonara tan tensa. Las puertas del ascensor se abrieron. La recepcionista me reconoció de inmediato y asintió con respeto, dejándome pasar sin esperas. Caminé por el silencioso pasillo de gruesa moqueta hasta el despacho personal de Catalina al final. Al abrir la pesada puerta de madera oscura, vi a Catalina sentada en su gran escritorio con los brazos cruzados. En el sofá de invitados, Héctor trabajaba en un portátil negro, conectado a dos pequeños altavoces de estudio. El ambiente en el despacho era tan tenso que el aire parecía espeso. «Entra, Sofía». «Cierra la puerta por dentro», ordenó Catalina en voz baja. Obedecí, me acerqué y me senté en un sillón frente a Héctor. «¿Y el archivo? ¿Está intacto?», pregunté de inmediato. Mi mirada estaba clavada en la pantalla del portátil donde se mostraban las ondas verdes de una pista de audio. Héctor detuvo su trabajo y me miró. En su rostro, normalmente impasible, apareció un atisbo de compasión. La tarjeta de memoria estaba dañada. Parece que la aplastaron con algo pesado, quizá un tacón, por lo que parte de los sectores estaban corruptos. Pero mi especialista ha salvado el archivo de audio principal. El video está destruido, pero el sonido es nítido. Catalina se inclinó hacia adelante y me miró atentamente. «Sofía, antes de que Héctor ponga la grabación, respira hondo, bebe agua». Me ofreció un vaso. «Lo que vas a oír es muy duro. No es solo una infidelidad». Lo rechacé con un leve movimiento de cabeza. «Ya no puedo destrozarme más, Cata. Esta mañana Miguel me trajo los análisis. En las cápsulas había digital en dosis bajas. Javier iba a matarme lentamente con un paro cardíaco para que todo pareciera un simple agotamiento». Los ojos de Catalina se abrieron de par en par y golpeó la mesa con la palma de la mano. Sabía que era un sinvergüenza, pero no pensaba que
fuera un auténtico psicópata. Es un asesinato premeditado. Ponlo, Héctor, dije sin prestar atención a su improperio. Quiero oírlo todo. Héctor asintió lentamente y pulsó play. Primero de los altavoces salieron interferencias, luego el ruido uniforme del motor y el aire acondicionado. Por la acústica era evidente que la grabación se había hecho en el interior cerrado de un coche. Luego sonó una risa femenina, aguda, ajena, desagradable. Ay, Javier, eres todo un actor. Casi me dan náuseas viéndote hacer de marido tierno delante de esa mujer. En la puerta dijo una mujer con tono caprichoso. Era sin duda Ángela, la joven de la maleta amarilla de la grabación de Marisa. «Es trabajo, mi amor», respondió un barítono familiar. La voz de mi marido. La misma voz que anoche me llamaba mi amor por teléfono. Si no soy cariñoso, esa viuda estúpida no se tomará las cápsulas que le he comprado. Es tan ingenua. Un poco de atención y se derrite. Desde el asiento trasero se oyó una risita maliciosa. Era doña Pilar, la nuera tonta. Le dan veneno para cada noche y ella sonríe y da las gracias. Ya estoy cansada de ver su cara de santa. Javier, tantos años he tenido que fingir que la quería alabar su comida, su casa, sus modales. Y yo solo esperaba a que por fin se muriera para que todos los activos pasaran a nosotros. Mis manos sobre las rodillas se cerraron en puños, las uñas se clavaron en mi piel, pero no sentí dolor. Miraba sin parpadear las ondas de sonido en la pantalla. Por cierto, hablando de activos, volvió a sonar la voz de Ángela. Ahora era más exigente. ¿Estás seguro de que el plan es seguro? Si muere de repente, la policía podría sospechar. Luego nos interrogarán a todos. Por eso le encargué el veneno a un médico del mercado negro. Ángela, respondió Javier con aire de suficiencia. El veneno se acumula durante 2 semanas. Cuando su corazón se pare, nosotros estaremos tranquilamente comiendo sushi en Tokio. Tenemos una coartada perfecta. Cualquier médico diagnosticará un infarto repentino por agotamiento extremo. Nadie pedirá una autopsia porque su buena suegra dirá que Sofía ya tenía problemas de salud. «Qué listo mi hijo», lo alabó doña Pilar. De nuevo se oyó una risa ahogada. «Pero Javier», insistió Ángela, «si ella muere, sus bienes pasarán por ley a ese hijo enfermo suyo. ¿Cómo se llama? Mateo. ¿Y para qué todo esto si un tutor va a administrar la empresa?» Se me cortó la respiración. Habían pronunciado el nombre de mi hijo. «No te preocupes». La voz de Javier sonó con asco. «Lo tengo todo arreglado. Cuando el veneno empiece a hacer efecto y ella se ponga muy mal, Rivas vendrá a casa con los documentos». «¿Rivas el notario?», preguntó doña Pilar. «Sí, mamá. El señor Rivas ya ha falsificado un testamento a nombre de Sofía. Dice que, en caso de su muerte, la tutela de Mateo y todos los activos, acciones, la casa, pasan completamente a mí como su legítimo esposo. Los derechos hereditarios de Mateo quedan excluidos en base a su deficiencia mental, su incapacidad jurídica». «Perfecto», dijo Ángela rápidamente. «No pienso casarme contigo y vivir en la misma casa que ese niño mudo. Me da asco. En cuanto el testamento sea legal y esa mujer muera, tienes que llevar al niño a un centro de menores, mejor en algún lugar lejano, en alguna provincia remota, para que no volvamos a ver su cara en la vida». «Por supuesto, mi amor», dijo Javier en tono tranquilizador. Su tono me revolvió el estómago. «Ese niño no vale nada. En cuanto la casa y la empresa estén a mi nombre, lo llevaré a un internado. Si hace falta, lo dejaré en la cuneta de una carretera. No recibirá ni un céntimo del patrimonio de su madre». La grabación terminó con la risa de 3 demonios mezclada con la música y de la radio del coche. Héctor pulsó pausa. Un silencio sepulcral volvió a llenar el despacho de Catalina. Catalina me miraba con los ojos llenos de lágrimas. Su mandíbula estaba tensa por la rabia. Sofía llamó en voz baja. Yo no lloraba. Extrañamente, de mis ojos no cayó ni una sola lágrima. Si por la mañana estaba destrozada, traicionada, aniquilada por el dolor, ahora todos esos sentimientos se habían consumido hasta las cenizas. En mi cabeza solo veía cara de Mateo, su manita, agarrando mi vestido, sus ojos asustados. Cada vez que el coche de Javier entraba en el garaje durante años, mi hijo había vivido aterrorizado en su propia casa. El hombre que debería haberlo protegido lo obligó a callar. Y ahora ese mismo hombre iba a desecharlo como basura en la carretera por el capricho de una amante.
Una madre puede soportar el dolor en su propio cuerpo, puede sobrevivir a la traición del hombre que amaba. Pero, cuando alguien amenaza a su hijo, cuando alguien planea robarle su futuro y desecharlo como un objeto inútil, el instinto maternal se convierte en un monstruo, más temible que cualquier demonio. Mi corazón, hasta hace poco frágil, se convirtió en un afilado trozo de hielo. Me levanté lentamente del sofá, me ajusté el cuello de la blusa y miré por la ventana hacia la ciudad que se extendía abajo. «Señora Herrera, ¿está usted bien?», preguntó Héctor con cautela. «Estoy perfectamente, Héctor, mejor que nunca», respondí con una voz tan serena que Catalina se estremeció. Me volví hacia mi amiga. «Cata, prepara tu cuartel general. No solo los vamos a meter en la cárcel. ¿Qué es lo que quieres?», Sofía, preguntó Catalina, captando el cambio en mí. «Quiero destruirlos hasta la raíz. Quiero que lo pierdan todo, el honor, la libertad, el futuro, todo». Hablaba con frialdad. En la grabación Javier mencionó a Rivas. «Su notaría está en la calle Serrano». «Sí». Catalina asintió. «Víctor Rivas, un notario corrupto que lleva mucho tiempo involucrado en chanchullos inmobiliarios. Si ha falsificado tu testamento, no es solo una falta de ética, es un delito de falsedad documental». Javier dijo que Rivas vendría a casa con los documentos cuando mi estado empeorara, así que el documento aún no ha sido presentado. Necesitan mi huella dactilar o una confirmación física mientras yo esté supuestamente muriendo. Razoné en voz alta, sintiendo cómo mi cerebro trabajaba a una velocidad increíble. «Héctor, esta grabación es suficiente para detener a Javier ahora». Héctor negó con la cabeza. «Como ya he dicho, si lo denunciamos ahora, Javier todavía está en Japón. Su abogado podría argumentar que la grabación de audio fue montada con una IA. Sin la prueba física del trato con Rivas, el testamento falso será por ahora solo una conversación». «¿Cómo atraparlo sin escapatorias?», infraganti respondió Héctor. Sus ojos brillaron. «Hay que dejar que Javier vuelva. Le haremos creer que usted está al borde de la muerte. Él llamará a Rivas a su casa para formalizar el testamento y falsificar su huella antes de que usted muera. En el momento de la entrega del testamento falso y el intento de poner la huella, yo y la policía entraremos». Sonreí finamente. En esa sonrisa no había calidez. «Entonces le prepararemos a mi querido marido una bienvenida muy especial. Tenemos menos de 12 días hasta su regreso». Catalina sonrió ampliamente, sacó su teléfono y empezó a teclear rápidamente. «Me gusta tu estilo, Sofía. Empezaré a investigar las cuentas de Rivas y sus vulnerabilidades legales. Ese sinvergüenza se arrepentirá de haber escrito tu nombre en su documento falso». Miré la pantalla del portátil de Héctor donde todavía se veían las ondas de la grabación. El juego de la supervivencia había terminado. Ahora yo tenía el control. El camino a casa desde el despacho de Catalina se sintió diferente. Por la mañana había conducido con las manos temblorosas y el corazón roto. Ahora mis dedos sujetaban el volante con firmeza. Los atascos de la ciudad ya no me irritaban. Mis pensamientos eran claros, precisos y peligrosos. Las lágrimas se habían secado por completo. En mi pecho ya no había lugar para la tristeza. Solo quedaba una determinación de acero para proteger a mi hijo y destruir al hombre que quería arrebatarnos la vida. Cuando el coche entró en el garaje, Carmen me recibió de inmediato en la puerta interior. Parecía preocupada, pero se relajó un poco al ver que estaba erguida y no lloraba. «Señora Sofía, ¿está usted bien? ¿Cómo ha ido la reunión con la abogada?», preguntó en un susurro. «Todo va según el plan, Carmen», respondí con calma entrando en la casa. «¿Dónde está Mateo?». «En el salón, viendo dibujos animados». Fui al salón. Mateo estaba sentado en la alfombra mirando la pantalla del televisor, pero al oír mis pasos se giró de inmediato. No dijo nada, pero sus ojos preguntaban. Me senté a su lado en la alfombra y lo abracé. El olor a champú infantil de su pelo me calentó el pecho. «Todo va a salir bien, cariño», le susurré al oído. «Mamá ya lo sabe todo. Te prometo que cuando papá vuelva, nunca más podrá hacernos daño». «¿Me crees?». Mateo asintió en silencio entre mis brazos. «Te creo, mamá». Habían pasado 3 días, desde que encontramos la grabación de la dashcam. Durante esos 3 días, la casa se convirtió en mi escenario personal. Cada noche se repetía el mismo ritual. Me aplicaba un maquillaje pálido en la cara, oscurecía la zona bajo los ojos y me tumbaba en la cama débil, casi sin vida.
Cuando Javier llamaba por videollamada, interpretaba a la perfección el papel de esposa moribunda. Bajaba el tono de voz, fingía una respiración entrecortada, a veces tosía suavemente. Al otro lado de la pantalla, Javier siempre se ponía una máscara de compasión que ahora me parecía repugnante. Una y otra vez me recordaba que tomara las vitaminas, y yo cada vez mentía, diciendo que ya me las había tomado. Pero detrás del teatro nocturno durante el día, se preparaba la guerra. Al cuarto día después de la partida de Javier por la noche, sonó discretamente el timbre de la puerta trasera. Era la señal convenida. Carmen les abrió a Catalina y a Héctor, que entraron por un callejón detrás de la urbanización para no ser vistos por las cámaras de los vecinos y no levantar sospechas. Nos reunimos en mi despacho insonorizado. Héctor dejó una gruesa carpeta sobre la mesa. Catalina se sentó y abrió su portátil. «Hemos encontrado el verdadero motivo, Sofía», dijo ella de inmediato. Su rostro estaba cansado, pero sus ojos ardían. Me preguntaba por qué Javier tenía tanta prisa por matarte. ¿Por qué no divorciarse y luchar por el reparto de bienes en los tribunales? La respuesta estaba en sus cuentas ocultas. Fruncí el ceño. ¿Cuentas ocultas? ¿Te refieres al dinero de mi empresa que ha estado desviando? No solo desviaba dinero de la empresa, intervino Héctor con voz seria. Abrió la carpeta y me mostró extractos de cuentas, así como varias fotos borrosas de hombres de aspecto rudo. Su marido se ha endeudado por casinos online y tramas de juego ilegales a nivel internacional. No hablamos de cientos de miles. Debe casi 1.000.000 de euros. Se me heló la sangre. 1.000.000. Exactamente, asintió Catalina. Y no se lo debe a prestamistas comunes, sino a gente que no se anda con bromas. Héctor rastreó las llamadas y mensajes de un segundo número de Javier del que tú no tenías ni idea. Esta gente le ha dado de plazo hasta fin de mes. Si no paga, no lo llevarán a juicio. Lo matarán. Ahora todo tenía sentido. Por eso Javier estaba tan desesperado. Un divorcio habría llevado meses. No habría obtenido todo el patrimonio, y la custodia de Mateo casi con toda seguridad me la habrían dado a mí. Necesitaba una enorme cantidad de dinero en efectivo y la necesitaba de inmediato. La única forma rápida de obtener mi fortuna, el pago del seguro de vida por varios millones de euros, y vender la casa, era mi muerte y la privación de los derechos hereditarios de Mateo. ¿Y qué hay del notario Rivas?, pregunté tratando de asimilar este horror. Héctor sacó una fotografía de la carpeta. En ella se veía a un hombre de mediana edad con bigote saliendo de un edificio con un maletín. Este es, Rivas explicó. He estado vigilando su notaría durante 2 días. Ya ha preparado el borrador del testamento falso. El contenido coincide con lo que oímos en la grabación: privar a Mateo de su condición de heredero y transferir el control total a Javier Herrero. ¿Cómo puede validarlo sin mi firma? Ahí está el truco, dijo Catalina. No necesita tu firma habitual. En situaciones de emergencia, se permite la huella dactilar si la persona está críticamente enferma y no puede sostener un bolígrafo. El plan es este: cuando tu corazón empiece a fallar y pierdas el conocimiento por el veneno. Javier volverá, llamará a Rivas aquí y presionarán tu pulgar contra el documento en papel timbrado. Me estremecí al imaginarlo. Realmente planeaban tratarme como a una muñeca muerta para legalizar su robo. No podemos permitir que ese documento llegue a los tribunales, dije con firmeza. Tenemos que actuar cuando los pillemos infraganti, respondió Héctor. Necesitamos que Javier tenga en sus manos el documento falso y le entregue el soborno a Rivas en esta casa. En el momento del trato, yo y un grupo de la policía que ya he contactado discretamente entraremos. Falsedad documental, intento de asesinato, conspiración y soborno, todo en un mismo punto, sin posibilidad de escapatoria. Estaba a punto de responder cuando la pantalla del teléfono sobre la mesa se iluminó de repente y vibró. Videollamada. Catalina, Héctor y yo miramos la pantalla al mismo tiempo. Parpadeaba el nombre, mi amor. Aún es de tarde. Nunca llama a esta hora, susurré sintiendo un mal presentimiento recorriéndome el cuello. Responde, Sofía, dijo Catalina rápidamente. Maquillaje, respiración. No dejes que sospeche nada. Nosotros estaremos en silencio. Me empolvé rápidamente la cara, me alboroté el pelo y empecé a respirar con inspiraciones cortas.
Me recliné en el sillón, de modo que la cámara me mostrara como si estuviera débilmente tumbada en un sofá, y pulsé el botón verde. En la pantalla apareció el rostro de Javier. Esta vez no estaba en la habitación del hotel, estaba en un aeropuerto. De fondo se oían vagamente anuncios en japonés. «Hola Javier», dije con una voz deliberadamente ronca y entrecortada. «¿Por qué llamas tan temprano?» El rostro de Javier parecía tenso, pero en sus ojos ardía una excitación que intentaba ocultar tras una falsa alarma. «Sofía, mi amor, ¿me oyes?» «Tienes una voz muy débil», dijo con pánico fingido. «Estoy muy preocupado por ti. Ayer me dijiste que te oprimía más el pecho y que se te nublaba la vista. No puedo trabajar aquí. No puedo dejar a mi mujer sola en ese estado». «Javier, tengo todo el cuerpo frío», continué mi actuación cerrando los ojos como si estuviera conteniendo un fuerte dolor. Por el rabillo del ojo fuera del alcance de la cámara, vi cómo Catalina apretaba los puños con asco. «Aguanta, mi amor, no llames a una ambulancia. No me fío de los médicos de los hospitales. Podrían equivocarse con el diagnóstico», dijo Javier rápidamente, intentando evitar que su plan se desmoronara. «Escúchame, Sofía. Mamá y yo hemos cambiado los billetes. Volvemos». El corazón me dio un vuelco. Volvía. Pero... «¿Y tus vacaciones?», pregunté tartamudeando. «Al diablo con las vacaciones y los negocios. Tú eres más importante», Sofía mintió de forma convincente. «El embarque es en media hora. Mañana por la mañana estaremos en Madrid y iremos directamente a casa. Mañana por la noche ya estaré a tu lado. Aguanta por mí y sigue tomando las vitaminas». «De acuerdo, sí, Javier, te esperaré», susurré. Luego fingí que el teléfono se me caía sobre el pecho. La pantalla se movió, la conexión se cortó. Me incorporé de inmediato. La respiración se me aceleró, ya no por la actuación sino por la adrenalina. Miré a Catalina y a Héctor, que ya se habían levantado. «Teníamos 10 días, ahora tenemos menos de un día», dijo Héctor fríamente. «Javier ha decidido que el veneno está actuando más rápido de lo esperado. Vuelve mañana por la noche para formalizar el testamento mientras aún respiras». Catalina cerró su portátil con un golpe seco. En su rostro apareció una sonrisa peligrosa. «El tiempo de jugar se ha acabado, Sofía. Hay que tender la red ahora mismo». Me levanté. Toda la debilidad y las dudas se habían desvanecido. «Héctor, contacta con la policía. Mañana al atardecer todo el grupo debe estar en la casa. Catalina, asegúrate de que Miguel esté listo con su informe. Mañana por la noche mi marido volverá para recoger mi cadáver. Pues bien, le prepararemos la más grandiosa de las bienvenidas». 24 horas. Normalmente un día pasa desapercibido como una ráfaga de viento. Ahora se alargaba como las gotas de un grifo que gotea, lento, agónico e inevitable. No dormí por la noche, yací en la oscuridad mirando al techo mientras mi cerebro calculaba cada probabilidad del día siguiente. Ya no había miedo. En mi pecho ardía un fuego listo para consumir a cualquiera que se atreviera a tocar a mi familia. Por la mañana la casa se parecía al cuartel general de una operación secreta. En el garaje había una furgoneta negra con el letrero «Reparación de aire acondicionado». Era el camuflaje preparado por Héctor. De la furgoneta salieron 4 hombres corpulentos con ropa de trabajo y bolsas de equipo electrónico. Eran agentes de la unidad de delitos graves que Héctor había involucrado sin hacer ruido. Las cámaras principales se instalarán en el salón, la sala de estar y el dormitorio, instruía a Héctor al equipo. Se volvió hacia mí. Yo estaba en la puerta de la cocina con una taza de café negro. «Señora Herrera, necesito su consentimiento para hacer unos pequeños agujeros en las paredes y el techo. El audio debe ser lo más nítido posible para que la conversación entre Javier y Rivas se grabe sin interferencias. Hagan lo que sea necesario. Incluso tiren abajo las paredes con tal de que ese demonio no se escape», respondí sin dudar. Las siguientes 4 horas la casa se llenó de un trabajo silencioso. Cámaras del tamaño de una cabeza de alfiler se ocultaron detrás de los marcos de los cuadros, entre los libros de las estanterías del despacho y en una esquina de la lámpara de araña de mi dormitorio. Los monitores se instalaron en la habitación de invitados de la planta baja, cuya puerta era casi invisible desde el pasillo principal. 3 policías armados debían esperar dentro y otro fingiría ser el jardinero en el patio y vigilaría la llegada de Javier. Cerca del mediodía sonó el timbre de la puerta trasera. Carmen abrió. Catalina entró con un maletín de documentos.
La seguía Miguel con la carpeta marrón sellada por el hospital. Su rostro estaba muy tenso. He cancelado todas mis citas de hoy, Sofía dijo cuando nos reunimos en el comedor. Dejó la carpeta sobre la mesa. Esta es una copia compulsada del informe toxicológico forense. Confirma que las cápsulas contenían digital. El original ya ha sido entregado a la policía. Si ese sinvergüenza intenta escabullirse, declararé como perito médico de inmediato. Gracias, Miguel. Sé que es un riesgo para tu carrera. Miguel resopló. Mi carrera no vale nada comparada con tu vida y la de Mateo. Catalina abrió su portátil y miró a Héctor. ¿Qué hay de Rivas hoy? La vigilancia en su notaría informa de que ha salido hace poco del banco con un pequeño maletín. Lo más probable es que contenga los documentos y los sellos falsificados. Se está moviendo en dirección a su urbanización. Javier probablemente le ha dicho que espere cerca para entrar en cuanto reciba la señal, informó Héctor mirando una tableta con un mapa. Excelente, sonrió Catalina fríamente. Se volvió hacia mí. Sofía, el guión es el siguiente: cuando Javier llegue esta noche, tú estarás tumbada en el dormitorio. Parecerás una persona al borde de la muerte. Javier entrará, fingirá dolor, luego se asegurará de que estás casi inconsciente. Entonces llamará a Rivas. Asentí memorizando cada detalle. Cuando entre la policía, Rivas llevará el testamento al dormitorio, continuó Héctor. Para una detención legal, necesitamos pruebas físicas y una acción iniciada. Dejemos que saque el documento. Dejemos que él y Javier intenten tomar tu huella. En el momento en que Rivas le entregue el documento falso a Javier y éste empiece a tomar la huella, daré la señal desde la sala de vigilancia. El grupo irrumpirá y los detendrá con las pruebas en la mano. Y doña Pilar lo más probable es que esté en el salón o en la planta baja para vigilar que nadie moleste. Los policías del patio y el grupo de la entrada la detendrán antes de que pueda avisar a Javier, explicó Héctor con calma. Respiré hondo. El plan era sólido, pero quedaba una variable en la que no podíamos fallar. Carmen, la asistenta, que estaba en un rincón de la cocina con el rostro pálido, se acercó de inmediato. Antes de que llegue Javier, lleve a Mateo a la habitación secreta, detrás de la estantería de la biblioteca, en el segundo piso. Cierren por dentro. Pase lo que pase abajo, por muy alto que sea el ruido, no salgan. Javier no debe ver a Mateo hasta que no tenga las esposas puestas. Entendido, señora Sofía. Protegeré a Mateo con mi vida, dijo ella con voz temblorosa pero firme. Al caer la tarde, el cielo tras las ventanas se tiñó de un rojo anaranjado. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Javier. Mi amor, ya hemos aterrizado y vamos a casa. Hay atasco, pero intentaré llegar lo antes posible. Estás aguantando, por favor aguanta por mí. Leí el mensaje sintiendo cómo las náuseas me subían a la garganta. Qué fácil salían las palabras mi amor, y por mí de los dedos de un asesino a sangre fría. No respondí, que pensara que estaba demasiado débil para sostener el teléfono. Una cosa más, le dije a Catalina. Una idea surgió de repente en mi cabeza. Necesitamos un testigo civil, alguien que no esté legalmente vinculado a nosotros y cuya lengua sea capaz de destruir la reputación de Javier más allá de los tribunales. Catalina frunció el ceño. ¿De quién hablas? Cogí el teléfono y busqué a Marisa, mi vecina Cotilla. Le escribí un mensaje corto. Marisa, estoy fatal. Me duele mucho. Javier ya viene de camino. ¿Puedes venir a mi casa esta noche? Tengo miedo de que pase algo antes de que llegue. Menos de un minuto después llegó la respuesta. Dios mío, Sofía, voy ahora mismo. Marisa, preguntó Catalina con incredulidad. La vecina Cotilla. ¿Estás segura de que quieres involucrarla en la operación? Totalmente, sonreí fríamente. La ley enviará a Javier a la cárcel, pero el castigo social hará que no tenga dónde esconderse. Si alguna vez sale Marisa, será el mejor altavoz de la verdad sobre cómo Javier Herrero intentó matar a su propia mujer. Al anochecer, Marisa llegó corriendo con cara de pánico. Yo ya estaba tumbada en el dormitorio. Catalina me había hecho un maquillaje teatral, polvos blanco cadavérico, sombras azuladas bajo los ojos, labios, color ceniza, gotas de agua en la frente simulando sudor frío. Parecía que realmente me estaba muriendo. Cuando Marisa entró en la habitación, soltó un grito ahogado y se tapó la boca con la mano. Dios mío, Sofía,
¿Cómo has llegado a este punto? Se sentó de inmediato en el borde de la cama y me cogió la mano que habíamos enfriado previamente en agua helada. Marisa, me duele, gemí apenas audible. Al hospital, ahora mismo llamo a una ambulancia, entró en pánico sacando su teléfono. Rápidamente pero con aparente debilidad le sujeté la mano y negué con la cabeza. No hace falta. Javier lo ha prohibido. Trae a un médico personal. Ya está a punto de llegar. Por favor, quédate conmigo. No me dejes sola. Marisa rompió a llorar de pena. De acuerdo, Sofía, no me moveré de aquí. Estaré contigo hasta que llegue Javier. El escenario estaba listo. El público estaba presente. Las cámaras funcionaban. El actor principal venía de camino. Por la noche, la casa se sumió en un silencio aterrador. Miguel, Catalina, Héctor y los policías estaban escondidos en la sala de vigilancia. En la planta baja parecía no haber nadie, solo un vacío siniestro. De repente se oyó un sonido metálico fuera. Las puertas automáticas se abrieron, los faros de un coche se deslizaron por las paredes del dormitorio. El sonido del motor del todoterreno que tan bien conocía entró en el patio. Luego el portazo de una puerta. Todo mi pecho retumbó. La adrenalina bombeaba la sangre tan rápido que me mareé. Pero no por el veneno, sino por la furia que pronto iba a desatar. Se oyeron pasos rápidos por la escalera. La puerta de entrada se abrió bruscamente. Sofía, Sofía, mi amor, ¿dónde estás? El grito de Javier resonó desde el primer piso. Sonaba tan alarmado, tan asustado, tan falso. Cerré los ojos, hice mi respiración muy superficial y relajé completamente mi cuerpo en la cama. Marisa a mi lado apretó mi mano con más fuerza. La cuenta atrás había terminado. El asesino había entrado en la telaraña que yo había tejido para él. Era hora de actuar. Los pasos por la escalera sonaban apresurados. La puerta del dormitorio se abrió con tal fuerza que el pomo golpeó la pared. Sofía, Sofía, mi amor, esa voz. La voz que durante 7 años había sabido calmarme. Ahora sonaba en mis oídos como el aullido de un demonio. Javier estaba en el umbral, respirando con dificultad. Se había sacado deliberadamente parte de la camisa de los pantalones, se había despeinado el pelo. La imagen perfecta del marido que corría desde el aeropuerto hacia su esposa moribunda. Sus ojos recorrieron rápidamente la habitación y se detuvieron en mí, yaciendo inmóvil en la cama. Corrió, cayó de rodillas junto a la cama. Dios mío, Sofía, ¿cómo has llegado a este punto? Javier tomó mi mano derecha y la apretó con fuerza. Contuve la respiración, permitiendo que mi mano permaneciera fría y pesada. Sentí como sus cálidos dedos temblaban ligeramente, pero no de dolor. Estaba segura de que era el temblor de la euforia de alguien que veía que su plan casi había funcionado. Javier, gemí en voz baja. La voz era entrecortada, casi inaudible. Lo miré a través de las pestañas entrecerradas. Mi maquillaje al parecer había funcionado a la perfección. En sus ojos brilló una rápida satisfacción antes de ocultarla bajo una expresión de dolor. Sí, mi amor, estoy aquí. He vuelto. Aguanta. Por favor, no me dejes. Sollozó falsamente y besó varias veces el dorso de mi mano. El contacto de sus labios casi me hizo vomitar. Necesité toda mi fuerza de voluntad para no retirar la mano y darle una bofetada. Marisa, sentada junto a la cama, también rompió a llorar. Javier, gracias a Dios que has llegado. Sofía apenas respira desde esta tarde, tiene el cuerpo frío. Hay que llevarla al hospital. Llamo a una ambulancia ahora mismo. Volvió a intentar coger su teléfono. No, gritó Javier bruscamente. Él mismo se asustó de su propio tono e inmediatamente suavizó su rostro. Es decir, no llame a una ambulancia, Marisa. Sofía tiene fobia a los hospitales. Empezará a entrar en pánico, se pondrá peor. Ya he llamado al médico de familia. Viene con su equipo, pero su estado es crítico, Javier, objetó Marisa sinceramente. No se puede esperar a un médico a domicilio. Ay, mi Sofía, los interrumpió doña Pilar entrando en la habitación con un llanto penetrante. Fingía tambalearse, se apretaba un pañuelo de seda en la nariz y se acercó a la cama. Me miró con los ojos secos. Marisa, muchas gracias por haber estado con mi nuera, dijo mi suegra con una cortesía que claramente ocultaba el deseo de echarla. Tomó a la vecina de la mano y casi la levantó del sillón.
Ahora nosotros la familia nos encargaremos. Usted debe de estar cansada. Váyase a casa. Rezaremos por Sofía y esperaremos al médico. Marisa dudó. Me miró con lástima, pero yo quería quedarme con Sofía hasta que llegara el médico. No hace falta, querida. Javier, su marido, ya está aquí. Él es quien más derecho tiene a estar a su lado en sus últimos minutos. Es decir, en este momento crítico se corrigió rápidamente doña Pilar, casi delatando sus verdaderos pensamientos. La acompañó insistentemente hasta la puerta. Gracias, de verdad, gracias. Váyase, váyase. Doña Pilar empujó a Marisa fuera de la habitación y cerró la puerta de inmediato. Se oyó el clic de la cerradura. Ahora éramos 3 en la habitación. Yacía inmóvil haciendo mi respiración casi imperceptible. No lo sabían, que detrás de las cortinas, en la esquina de la lámpara y en la rendija del marco de un cuadro pequeños objetivos, grababan cada movimiento. Abajo en la sala de vigilancia Héctor, Catalina, Miguel y la policía seguramente miraban los monitores conteniendo la respiración. Durante unos segundos, un silencio espeluznante reinó en el dormitorio. Luego sentí cómo los dedos de Javier se aflojaban. Soltó mi mano, se levantó lentamente y exhaló profundamente. No fue un suspiro de pena, fue de alivio. Bueno, Javier ya se ha muerto, susurró doña Pilar desde la puerta. Su voz ya no era de dolor. Era fría e impaciente. Javier se inclinó, acercó su rostro al mío. Sentí su aliento en mi piel. Se llevó 2 dedos a mi cuello comprobando el pulso. Ralenticé la respiración tanto como pude. Todavía no, mamá, pero el pulso es muy débil. Muy. Pronto entrará en coma o directamente en paro cardíaco, dijo con tono satisfecho. Luego se enderezó y se ajustó la camisa que él mismo se había desordenado. La digital ha funcionado a la perfección. Se muere lentamente sin espuma en la boca, exactamente como por un agotamiento severo. Doña Pilar sonrió en silencio. Se acercó y se paró frente a Javier mirándome como a un trozo de carne inútil. Por fin. Ya estaba cansada de fingir ser buena con esta advenediza, resopló. Luego, sin pudor, tocó el collar de diamantes que llevaba en el cuello. Cuando la entierren, este collar será mío. Javier, es una pena meter algo así en la tumba, y desocupa rápido la habitación del niño mudo. Me haré allí un cuarto de costura. No te preocupes, mamá. Ángela ya ha pedido que reformemos completamente el dormitorio principal. No quiere ver aquí las cosas de Sofía, respondió Javier con calma, como si estuviera discutiendo planes para el fin de semana, no la muerte de su esposa. La furia me subió hasta la coronilla. Malditos. No solo preparaban mi muerte, sino que ya bailaban sobre mi tumba mientras yo aún respiraba. La idea de que Ángela durmiera en mi cama y que a Mateo lo enviaran a un internado tensó cada músculo de mi cuerpo. Pero tenía que aguantar. La trampa aún no se había cerrado. La condición de Héctor era la detención infraganti con los documentos. Javier sacó su teléfono y marcó. Algo rápidamente. Le he dicho a Rivas que suba. Ya está esperando en el coche al final de la calle, dijo mirando impaciente hacia la puerta. Menos de 5 minutos después llamaron suavemente a la puerta. 3 golpes rítmicos. Su señal convenida. Javier abrió rápidamente. En la habitación entró un hombre corpulento de mediana edad con un traje gris que le quedaba un poco grande. En su mano derecha sostenía un pequeño maletín metálico negro. Era Víctor Rivas, el notario, corrupto, cuyo nombre ya estaba en la lista de objetivos de Catalina. Todo seguro, don Javier, susurró Rivas con voz ronca, lanzando una mirada hacia mí que yacía inmóvil. Esa vecina parlanchina todavía está cerca de la verja, pero le he dicho que soy cardiólogo. Me ha dejado pasar. Buen trabajo, don Víctor. Todo seguro. Está inconsciente. Solo queda esperar el último aliento, dijo Javier, y lo llevó a la mesita de noche. Los documentos están listos. Rivas colocó el maletín negro sobre la mesita. 2 clics de la cerradura sonaron en el silencio. Sacó una carpeta de plástico transparente con un grueso fajo de documentos en papel timbrado con cinta notarial roja y sellos. Lo he preparado todo exactamente según sus indicaciones, dijo con un tono nauseabundamente profesional. Este es el testamento y un poder notarial con plena transferencia de facultades. En las cláusulas se indica claramente que doña Sofía Herrera, encontrándose en plenas facultades mentales,
pero en estado crítico, transfiere todos los bienes inmuebles, acciones de la empresa, depósitos y el cobro del seguro por valor de unos 20 millones de euros a su legítimo esposo don Javier Herrero. ¿Y qué pasa con los derechos de ese niño enfermo? Intervino rápidamente doña Pilar, inclinándose sobre los documentos. Rivas sonrió de forma escurridiza. Cláusula tercera, doña Pilar. Teniendo en cuenta el estado físico y psíquico del menor de nombre Mateo, se le reconoce incapaz de administrar los activos. Sus derechos hereditarios quedan completamente excluidos. El control tutelar pasa a don Javier Herrero. En el futuro este niño no podrá reclamar ni un céntimo, aunque encuentre al mejor abogado. Javier soltó una risa de victoria contenida. Magnífico. Como acordamos, aquí tiene el resto del pago. Sacó del bolsillo de su chaqueta 2 sobres gruesos y se los entregó a Rivas. 30.000 euros. Le transferiré otros tantos cuando el documento se registre en el juzgado la próxima semana. Rivas tomó los sobres con ojos brillantes, los guardó en el bolsillo interior y volvió a inclinarse sobre el maletín. Sacó una almohadilla de tinta de color rojo oscuro. Ahora lo más importante, don Javier dijo abriendo la tapa. Un olor químico y penetrante llenó el aire. Dado que doña Sofía no puede sostener un bolígrafo, se necesita la huella del pulgar de la mano derecha en 3 páginas. La ley permite la huella en lugar de la firma en estado crítico. Una vez puesta la huella, el documento tendrá plena validez. Mi corazón se aceleró. Este era el momento que habíamos estado esperando. Intención, dinero, documento falso y acción. Todo convergía en un solo punto. Estaba segura de que en la sala de vigilancia Héctor ya apretaba con fuerza su walkie-talkie. Yo mismo le pondré el dedo, dijo Javier. Se sentó en el borde de la cama a mi lado, levantó mi mano derecha que dejé lánguida y sin vida. Apretó mi pulgar contra la almohadilla roja que le ofreció Rivas. La tinta fría y húmeda se adhirió a mi piel. Rivas pasó la primera página del documento y señaló el espacio en blanco sobre el sello oficial. Aquí. Presione con fuerza para que la huella sea clara. Doña Pilar estaba detrás de Javier sonriendo ampliamente. Rápido, Javier, presiona. Después de esto ya podemos llamar a la funeraria. Javier asintió. Sostenía mi muñeca y dirigía mi dedo manchado de tinta roja hacia la página en blanco. Quedaban apenas unos centímetros para el papel. 5. 3. El aire en el dormitorio pareció desaparecer, y en el instante en que mi dedo estaba a 1 milímetro de la hoja timbrada, abrí los ojos de golpe. Toda la furia de los últimos días se concentró en mí. Mi mano, que hasta hace un segundo estaba sin vida, cobró vida. Giré la muñeca y agarré a Javier, con una fuerza mortal tan fuerte que mis uñas se clavaron en su piel. Javier ahogó un grito. Su movimiento se detuvo en seco. Sus ojos, que hasta ahora miraban el papel, se alzaron lentamente hacia mi rostro. Lo miré con una mirada gélida, afilada como una cuchilla. Ya no había gemidos, ya no había debilidad. «¿Qué prisa tienes, Javier?», dije en voz alta, clara y autoritaria. «Lamento decepcionarte, pero esta noche no pienso morirme». En cuestión de segundos el rostro de Javier perdió todo el color. Parecía como si hubiera visto a una muerta levantarse de la tumba. Abrió la boca, pero de su garganta no salió ningún sonido. Sus ojos aterrorizados se clavaron en mi rostro, que ya no era el de una enferma. Rivas gritó y retrocedió chocando contra la mesita de noche. Los documentos casi se le caen de las manos. Doña Pilar soltó un chillido ahogado y se tapó la boca con las manos. Sus rodillas empezaron a temblar. «Sofía, tú estabas». Tartamudeó Javier intentando liberar su mano de mi agarre, pero yo la sujetaba con demasiada fuerza. Sonreí, levanté mi pulgar manchado de tinta roja y lo pasé bruscamente por la mejilla de Javier, dejando una línea roja en su pálido rostro parecida a la sangre. «Tus vitaminas son un poco flojas, mi amor, o la digital que compraste en el mercado negro estaba caducada». Lo dije en voz baja, pero cada palabra golpeó directamente su defensa. Al oír la palabra digital, Javier se derrumbó por completo. Comprendió que su secreto había sido descubierto por completo. Antes de que pudiera hacer nada, se oyó un golpe ensordecedor en la puerta. La puerta de roble saltó de sus bisagras. «Policía. Nadie se mueva». Manos arriba, Héctor, con un chaleco táctico con la palabra «policía», irrumpió en el dormitorio junto con 3 agentes armados.
Las armas apuntaban directamente a Javier y a Rivas. La habitación se convirtió instantáneamente en un caos. Encendieron la brillante luz del techo. Rivas, presa del pánico, intentó meter los documentos de nuevo en el maletín y correr hacia el balcón, pero uno de los corpulentos policías lo derribó. Rivas cayó pesadamente sobre el suelo de mármol. Se oyó el clic de las esposas. Por favor, yo solo cumplía órdenes, sollozaba con la cara contra el suelo. Doña Pilar, hasta hace poco tan autoritaria, perdió el equilibrio y se desplomó en el suelo. Gritó histéricamente cuando una mujer policía le puso las manos a la espalda y le colocó las esposas sin ninguna compasión. Suéltenme, yo no sabía nada. Fue todo idea de mi hijo. Llévenselo a él, no a mí, chillaba. En ese mismo instante vendió a su propio hijo para salvar su viejo pellejo. ¡Qué repugnante! Javier seguía sentado en el borde de mi cama paralizado. Su cuerpo temblaba violentamente. 2 policías lo agarraron por los hombros y lo levantaron bruscamente. Javier se resistía, pasando la mirada de la policía a mí y viceversa. Es un error. Señores policías, mi mujer está loca. Me ha tendido una trampa, gritó desesperadamente usando el último truco de un manipulador. Héctor se acercó y se paró justo frente a Javier. Sacó de su bolsillo una pequeña grabadora y pulsó play. Del dispositivo sonó claramente la risa de Javier y la grabación de su coche donde él, junto con Ángela y su madre, discutía mi muerte. El rostro de Javier se descompuso. Ya no quedaba lugar para las mentiras. Javier Herrero queda detenido como sospechoso de intento de asesinato con premeditación, malversación de fondos, falsedad documental y soborno, dijo Héctor con su grave barítono. Y por cierto, otro grupo acaba de detener a su amante, Ángela, en el hotel. Esta noche, todos los participantes del espectáculo han recibido sus esposas. Las piernas de Javier flaquearon. Se desplomó de rodillas justo al lado de mi cama. El hombre arrogante que quería matarme y deshacerse de mi hijo ahora sollozaba como un niño asustado. Me levanté de la cama, cogí una toalla pequeña y me limpié lentamente la tinta del dedo. Luego me incliné y miré a mi marido por última vez. Una bienvenida por todo lo alto, ¿verdad, Javier? Que disfrutes de tus largas vacaciones en el infierno. Mi dormitorio, que durante años había sido testigo silencioso de las mentiras de Javier, se convirtió en el escenario perfecto de su caída. El aire, hasta hace poco viciado por el olor a tinta y falsedad, ahora estaba cargado de una tensión eléctrica. 2 policías levantaron a Javier. Las manos que minutos antes habían intentado descaradamente dejar mi huella en el documento de mi muerte ahora estaban esposadas a su espalda. El hombre que siempre había lucido impecable, seguro de sí mismo, ahora era una figura patética. La chaqueta arrugada, el pelo revuelto, el rostro mojado por lágrimas de miedo. La línea roja de la tinta en su mejilla parecía un corte, el signo de su derrota. Sofía, Sofía, por favor, escúchame. Se abalanzó hacia mí, pero los policías lo sujetaron. Su voz era ronca, llena de una desesperación repugnante. Me han tendido una trampa. Ángela lo planeó todo. Ella me obligó. Te quiero, Sofía. Soy tu marido. Piensa en Mateo. A Mateo le dará pena si su padre acaba en la cárcel. Cuando el nombre de mi hijo salió de su sucia boca, la sangre volvió a hervirme. Me acerqué a él tanto que pude ver mi reflejo en sus ojos asustados. No te atrevas a pronunciar el nombre de mi hijo con tu boca, Javier, susurré. Mi voz era baja pero cortaba como un cuchillo. Creías que no me enteraría. Ibas a llevarlo a un centro de menores. Después de robar mi patrimonio, lo amenazaste. Lo torturaste mientras se veía obligado a fingir ser mudo durante años. Tú no eres su padre. Eres un monstruo que simplemente tuvo la suerte de vivir con él bajo el mismo techo. Javier negó desesperadamente con la cabeza. Las lágrimas corrían por sus mejillas. No, Sofía, no. Eran solo palabras vacías en el coche. No lo habría abandonado de verdad. Déjate las mentiras para el juez, interrumpió bruscamente Catalina entrando en el dormitorio junto a Miguel. Se cruzó de brazos y miró a Javier con una sonrisa de desprecio. Como abogada de tu mujer me aseguraré de que te caiga la pena máxima. Intento de asesinato, malversación, falsedad documental, soborno. Te pudrirás en una celda antes de que te salgan todas las canas, Javier. Miguel también dio un paso al frente. Su mirada estaba llena de odio.
Y como el médico que analizó tus cápsulas de vitaminas, le contaré personalmente al juez cómo la digital que preparaste debía destruir lentamente el corazón de tu mujer. El plan era ingenioso, Javier, lo admito. Pero por desgracia para ti, tu mujer resultó ser mucho más inteligente. Javier miró a Miguel, luego a Catalina, luego a mí. Sus ojos se apagaron. Comprendió que había caído en una trampa meticulosamente preparada. Todos en esa habitación, abogada, médico, detective, policía y su propia esposa, se habían unido para destruirlo. No había ni una sola escapatoria legal, ni una sola salida. En un rincón de la habitación, doña Pilar seguía histérica. La mujer policía la sujetaba sin mucho esfuerzo. «Suéltenme todo esto, fue una idea loca de mi hijo», gritaba pataleando y señalando a Javier con la barbilla, ya que tenía las manos esposadas. «Es Javier quien debe millones por el juego. Es Javier quien se volvió loco por el dinero. Yo solo iba en el coche. Yo no preparé el veneno, Sofía, mi querida nuera, ayuda a mamá. Yo no sabía nada», miré a mi ex-suegra, con un asco que ya no ocultaba. «Fue usted quien le dijo a Javier que se deshiciera de Mateo. Fue usted quien se reía imaginando mi muerte. No vuelva a llamarme nuera». Esa palabra murió esta noche. Marisa, que había permanecido petrificada en la puerta todo este tiempo, finalmente habló. Estaba conmocionada, el rostro pálido, pero sus ojos ardían por lo que había visto. «Sois unos verdaderos demonios», exclamó, y su voz aguda cortó la ponazura. «Habitación», señaló a Javier y a doña Pilar. «¿Cómo tuvisteis la desfachatez de querer matar a Sofía? Os daba de comer, os dio una casa de lujo, respeto». «No te preocupes, Sofía, lo he visto todo. Por la tarde esta mujer me echó para que pudieran ponerte la huella a escondidas. Se lo contaré todo a los vecinos, a todas nuestras amigas, al administrador de la urbanización, a todos. Que sepan quién es realmente esta familia de asesinos». Le sonreí levemente a Marisa. «Gracias, Marisa. Cuente la verdad lo más alto posible. El castigo legal era tarea de Catalina y Héctor, pero el castigo social que destruiría su reputación de por vida era tarea de Marisa, y sabía que lo haría de maravilla». Héctor hizo una señal a sus hombres. «Todos a los coches. Incauten el maletín con los documentos. Asegúrense de que no quede ninguna prueba en la habitación». «Entendido». Los policías comenzaron a llevarse a Javier, a doña Pilar y a Rivas. El notario lloraba maldiciendo su propia codicia. Unos cuantos miles de euros se habían convertido en un billete a la cárcel. Doña Pilar sollozaba y maldecía a Javier, maldecía el día que había dado a luz al hijo que la había llevado a la ruina. Javier logró girarse antes de que lo sacaran de la habitación. Su rostro era una mezcla de terror absoluto y un arrepentimiento demasiado tardío. «Adiós, Javier», dije en voz baja, pero lo suficientemente clara como para que me oyera. Mientras los conducían escaleras abajo, los seguí hasta el balcón del segundo piso. Desde allí se veía el patio. Las luces rojas y azules de 3 coches de policía iluminaban la calle nocturna. Las sirenas, que hasta entonces habían estado en silencio, ahora aullaban rompiendo la tranquilidad de la lujosa urbanización. Varios vecinos ya habían salido de sus casas y estaban en la acera con rostros desconcertados y curiosos. Cuando los policías metieron a Javier y a doña Pilar en el coche, se oyeron susurros y exclamaciones de asombro. La caída de la familia Herrero se representaba a la vista de todos. Ya no quedaba dignidad, ya no había máscara de familia feliz. Todo se había hecho añicos. Los coches se fueron llevándose consigo el veneno que durante años había corroído mi vida. Me quedé en el balcón respirando profundamente el aire nocturno. El viento parecía más fresco. Mis pulmones se sentían como si se hubieran liberado de una soga invisible que me había estado asfixiando durante tanto tiempo. Todo había terminado. Habíamos ganado. «Has estado increíble, Sofía. Simplemente increíble», dijo Catalina, detrás de mí, apoyando suavemente una mano en mi hombro. Miguel estaba a su lado sonriendo con alivio. «Ha sido gracias a vosotros dos y a Héctor. No habría superado esto sola», dije. Me giré y abracé fuerte a mi amiga. Ahora sí que aparecieron las lágrimas. Pero no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de victoria. «Ve a lavarte la cara, Sofía», dijo Miguel con tono paternal. «El espectáculo de la mujer enferma ha terminado. Tu hijo te está esperando». Asentí. Entré rápidamente en el baño, abrí el grifo. En el espejo
Me miraba un rostro pálido cubierto por una gruesa capa de maquillaje y sombras oscuras. Cogí agua fría en las manos y me lavé. Luego me limpié la piel con un desmaquillante y me sequé la cara con una toalla. Cuando volví a mirarme en el espejo, el reflejo era diferente. La piel había recuperado su tono vivo. En los ojos ya no se escondía el miedo. Era una nueva Sofía, una Sofía libre. Salí rápidamente del dormitorio, bajé al primer piso y me dirigí a la biblioteca personal al final del pasillo. Las estanterías estaban en silencio. Me acerqué a la estantería central y pulsé un pequeño interruptor oculto detrás de una gruesa enciclopedia. La estantería se deslizó lentamente, revelando una sólida puerta de madera. Llamé 2 veces. Carmen, soy yo. Abran. La llave giró desde dentro. La puerta se abrió. La pequeña habitación estaba brillantemente iluminada. Carmen estaba sentada en una alfombra mullida. En su regazo, abrazando un cojín, dormía profundamente Mateo. Su carita era tan tranquila que se me encogió el corazón. Al verme en el umbral, Carmen rompió a llorar. Se incorporó a medias sin atreverse a soltar a Mateo. Señora Sofía, ya está todo. Sonreí ampliamente y asentí con seguridad. Todo ha terminado, Carmen. Javier y su madre se han ido con la policía. Nunca más volverán a esta casa. Estamos a salvo. Carmen se tapó la cara con las manos y rompió a llorar, repitiendo palabras de agradecimiento una y otra vez. Su llanto contenido despertó a mi pequeño héroe. Mateo se frotó los ojos soñolientos. Cuando los abrió y me vio, inmediatamente arrojó el cojín, se levantó de un salto y corrió hacia mí. Me arrodillé y abrí los brazos. Mateo se estrelló contra mi pecho y me rodeó el cuello con sus bracitos. Hundí la cara en su hombro, inhalando su olor familiar. Las lágrimas finalmente brotaron libremente, mojando su camiseta. Mamá, llamó Mateo. Con esa palabra mi corazón pareció estallar de felicidad. Sí, cariño, mamá está aquí. Mamá siempre estará a tu lado, susurré, acariciándole la espalda una y otra vez. Mateo se apartó un poco para mirarme a la cara. Su manita me secó las lágrimas de la mejilla. Miró a su alrededor, como si por primera vez sintiera en la casa una paz que nunca antes había existido. Sus labios se curvaron en una sonrisa real que llegó hasta sus ojos brillantes. Y entonces pronunció la frase que se convirtió en el cimiento de nuestra nueva vida. Ahora estamos a salvo, mamá. Mateo puede hablar alto todos los días. Me reí entre lágrimas. Claro que sí, cariño. Puedes hablar, puedes gritar, puedes cantar. Esta es tu casa, nuestra casa. Aquella noche la jaula de oro que durante tantos años me había mantenido prisionera se derrumbó por completo, no por un hospital, ni por la muerte, sino porque yo misma le arrebaté las llaves de las manos a quienes querían controlarme. Y cuando el sol volvió a iluminar esta casa por la mañana, ya no había secretos, no había veneno detrás de las sonrisas. Solo había una página nueva en la que yo, Mateo y nuestro futuro por fin podíamos respirar libremente. Si esta historia te ha hecho reflexionar sobre la familia, la traición, la justicia y la fuerza de una madre, escribe en los comentarios cómo habrías actuado en el lugar de Sofía. ¿Alguna vez te has enfrentado a una persona que ocultaba el mal tras una hermosa sonrisa? Dale a me gusta a este video, suscríbete al canal y pulsa la campanita para no perderte nuevas historias.